Hola a todos, soy Grace Simon, y hoy quiero compartir una historia del pasado que aún me persigue cada vez que pienso en ella. Mi corazón duele y no puedo evitar culparme. Es una experiencia que desearía no haber vivido, pero como sabemos, la vida nunca es fácil. Esta historia comienza hace muchos años, cuando tenía 18 años, viviendo con mi familia en la hermosa ciudad de Londres, un lugar lleno de encanto pero también con sus propios rincones oscuros. Solía pensar que lo tenía todo, mi familia era estable y mis padres eran exitosos. Recuerden suscribirse a mi canal para que pueda seguir compartiendo historias interesantes como esta, y no olviden ver todo el video y darle me gusta, porque esta historia será muy cautivadora. Mi padre, Thomas, era un empresario ocupado, mientras que mi madre, Clara, era una diseñadora de interiores con un sentido estético perfecto. A pesar de estar ocupados con el trabajo, mis padres siempre trataban de dedicar tiempo a mí y a mis dos hermanos mayores, Max y James. Ellos son 2 años mayores que yo, y si tuviera que describirlos, diría que son muy guapos y encantadores. Siempre me he sentido orgullosa de tener hermanos como ellos. Siendo la menor, fui muy consentida por mis padres. Nunca me dejaron faltar nada, tanto material como emocional. Pero en realidad, siempre sentí que su amor, por muy fuerte que fuera, no se podía comparar con el amor que recibía de Max y James. Ellos no solo eran mis hermanos, sino también mis protectores y compañeros, siempre listos para cuidarme y protegerme. Su amor era diferente al de mis padres, mostraban su preocupación a través de acciones. El amor de mis padres principalmente consistía en brindarme una vida cómoda, pero Max y James hacían mucho más que eso. Ellos me entendían de una manera que mis padres a veces no podían. Cada vez que me sentía triste, ellos lo notaban, incluso si no decía una palabra. Siempre eran los primeros a quienes acudía cuando necesitaba hablar, escuchándome sin juzgar. Cuando era pequeña, cada vez que sufría o era acosada en la escuela, siempre había Max y James listos para protegerme. Recuerdo una vez, cuando un compañero de clase se burló de mi vestido y volví a casa llorando, ambos no solo me consolaron, sino que también fueron a la escuela para resolver la situación. No usaron la violencia, pero sus palabras afiladas y su actitud fría hicieron que los acosadores no se atrevieran a lastimarme de nuevo. Para mí, ellos eran héroes, siempre dispuestos a estar a mi lado cuando los necesitaba. Recuerdo las noches en que toda la familia se reunía, pero siempre prefería sentarme entre Max y James. Ellos me abrazaban con fuerza, a menudo bromeando sobre quién se sentaría a mi lado. Siempre se burlaban diciendo que yo era su pequeña princesa y que protegerme era su deber para siempre. Con el tiempo, empecé a sentir que su amor era diferente al de cualquier otra persona en la familia. También fueron los primeros en ayudarme a superar los incómodos años de la adolescencia, cuando comencé a sentirme insegura acerca de mi apariencia. James se tomó el tiempo para enseñarme a maquillarme, recordándome que era hermosa a su manera. Max me ayudaba a elegir ropa, llamándome la hermanita más linda del mundo. Ellos me hacían sentir especial y amada incondicionalmente. A mis ojos, mis hermanos no solo eran familia, eran mi apoyo emocional. Cuando mis padres estaban ocupados con el trabajo, Max y James siempre se aseguraban de que nunca estuviera sola. Me llevaban a la escuela, me ayudaban con mis tareas y siempre estaban a mi lado. Hubo noches en que no podía dormir y llamaba a su puerta. Siempre me recibían, contándome historias divertidas o simplemente sentándose a mi lado, brindándome el consuelo que necesitaba. Hasta que me quedé dormida, esos pequeños gestos me hicieron creer que su amor por mí era más profundo que el que recibía de mis padres. Pero ese amor, el amor que pensaba que era puro, se convirtió en la fuente de mi mayor arrepentimiento en la vida. Esta es una historia que requiere tiempo para explicar. No estoy segura de si alguien realmente podría entender, pero todo lo que sucedió cuando cumplí 18 años cambió por completo mi vida. Cuando encuentre el valor, compartiré el resto de ese recuerdo con ustedes. Recuerdo todo con gran claridad. Siendo la menor de la familia, solía hacer cosas tontas sin miedo a ser castigada. A veces, saltaba a sus brazos o me sentaba a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Max y James no solo eran mis hermanos, sino también mis mejores amigos, las personas con las que me sentía más cómoda. Una cálida tarde de verano, salí de mi habitación. La luz del sol se filtraba a través de la gran ventana, llenando la sala de una atmósfera suave y agradable. Max y James estaban sentados en el sofá, concentrados en un programa de televisión. No sabía qué estaban viendo, pero parecían completamente absortos. Como de costumbre, me acerqué,
frotándome los ojos. No dije nada, solo caminé suavemente hacia ellos. Al acercarme, me di cuenta de que ninguno de los dos me había visto. Sonreí traviesamente, salté sobre el sofá y me senté en sus piernas. Max se sobresaltó, mientras que James se rió y dijo, ¿qué haces, hermanita? Solo reí suavemente, sin decir nada, y dejé caer mi cabeza sobre el hombro de Max. ¿Qué están viendo que los tiene tan concentrados?, pregunté, pero no me respondieron de inmediato. Al mirar la pantalla de la televisión, me di cuenta de que estaban viendo una película romántica. En ese momento, la película alcanzó su clímax, una escena conmovedora donde los personajes se abrazaban apasionadamente y luego se besaban. Cuando Max y James se dieron cuenta de que los estaba mirando fijamente, rápidamente se sintieron incómodos. James se rió tímidamente y me cubrió los ojos, diciendo, no mires, Grace, esta no es una película para niños. Sonreí, tratando de zafarme de su agarre. Ya no soy una niña, tengo 18 años. Mi tono era juguetón, pero por dentro, realmente estaba muy curiosa. A pesar de los esfuerzos de James por cubrir mis ojos, seguí intentando mirar entre sus dedos, riéndome mientras los molestaba. En ese momento, sin querer, moví mi mano para equilibrarme sobre el muslo de James. No sabía si lo había hecho intencionalmente o no, pero mi mano tocó algo en su bolsillo. La sensación dura y cálida hizo que mi corazón latiera rápidamente. Retiré mi mano, sintiendo una oleada de pánico en mi pecho, sin poder mirar a James o Max, abrumada por una vergüenza intensa. Lo siento, balbuceé, levantándome rápidamente y corriendo de regreso a mi habitación. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, mi corazón latiendo con fuerza como si hubiera hecho algo malo. Sentada en la cama, no podía borrar de mi mente lo que acababa de suceder. ¿Estaba pensando demasiado o solo había sido un accidente? La sensación de lo que había tocado en el bolsillo de James seguía repitiéndose en mi cabeza, haciendo que mi rostro se sonrojara. No sabía qué pensar, pero la vergüenza era realmente abrumadora. Me preguntaba si Max y James solo se reirían de ello, pero no podía dejar de replayar ese momento en mi mente, no porque hubiera tocado algo inapropiado, pero porque había cruzado una línea sin darme cuenta. Esta fue la primera vez que noté que la frontera entre nosotros, que siempre pensé que era inquebrantable, era más frágil de lo que imaginaba. Esa noche, después de esconderme en mi habitación un rato, decidí bajar. Tenía hambre y sabía que mi familia probablemente me estaba esperando. Pero aún me sentía avergonzada por lo que había sucedido antes, sin estar segura de si Max y James estaban pensando en eso. Me decía que tal vez no era tan grave como pensaba, que quizás ya lo habían olvidado. Seguro que no mencionarán eso, me consolaba. Abrí la puerta suavemente y bajé por el pasillo, tratando de evitar mirarles directamente. Si preguntan, diré que solo fue un accidente, pensé. Cuando llegué a la sala de estar, me detuve a escuchar. Parecía vacía y respiré aliviada. Supuse que estarían en la cocina o en algún otro lugar. Al entrar en la sala, me sorprendió ver que estaba completamente vacía. Qué raro, pensé, deteniéndome junto al sofá donde me había sentado antes. Justo cuando intentaba averiguar qué canal estaba sintonizado, escuché una voz detrás de mí. La voz de James resonó. ¿Qué estás haciendo, Grace? Me sobresalté y Max se rió en voz alta. Pareces una ladrona. Grité de sorpresa, volviéndome para ver a ambos de pie allí. Su aparición repentina hizo que mi corazón se detuviera, y todos saltamos al mismo tiempo. James y Max se estaban riendo. Mientras estaba de pie allí, sujetándome el pecho, sintiéndome tanto asustada como divertida, dije, ustedes me asustaron. Intenté parecer enojada, pero no pude contener la risa. Max bromeó, te ves como si fueras a hacer algo sospechoso. James me dio una palmada en la cabeza de manera juguetona, ¿no piensas comer algo? Me reí con ellos, sintiendo que la vergüenza anterior se desvanecía. Me dije a mí misma que lo que toqué no podía ser lo que pensaba, de lo contrario, Max y James no estarían riendo así. Ese pensamiento me trajo algo de consuelo, y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Solo, estaba comprobando si había alguien aquí, dije, intentando cambiar de tema. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Están tratando de asustarme? Max se encogió de hombros, pretendiendo ser serio. Sí, solo quería asustarte un poco, pero no pensé que ibas a saltar así. James agregó, riendo, ¿quién iba a pensar que ibas a saltar así?
tu cara es increíble. Todos nos reímos juntos, y la tensión finalmente se disipó. En ese momento, James puso su mano en mi hombro y dijo, «Está bien, vamos a comer, la familia te está esperando». Asentí, sonriendo, y lo seguí a la cocina, donde toda la familia se había reunido. Mis padres sonrieron cálidamente al verme. Me senté a la mesa, sintiéndome en paz bajo la cálida luz que nos rodeaba. Durante la cena, la conversación estuvo llena de risas, mis padres hablaban sobre su trabajo, mientras Max y James me hacían bromas ligeras de vez en cuando. Participé en la conversación, y las sensaciones de vergüenza anteriores parecieron desvanecerse. Después de la cena, ayudé a mi madre a recoger los platos y luego volví a mi habitación para prepararme para dormir. Esa noche, mientras yacía en la cama, recordé los eventos de la tarde. Aunque todavía sentía un poco de vergüenza por lo que había sucedido, ya no estaba tan preocupada. Sonreí para mí misma, diciéndome que todo estaría bien. Max y James seguían siendo los mejores hermanos que podría tener, y me sumergí en un sueño tranquilo, confiando en que todo había pasado. Pero no era así. Mi habitación y la de ellos estaban separadas solo por una delgada pared, y hasta los sonidos más pequeños, ya sea de una película o de música, podían transmitirse fácilmente. Estaba acostumbrada a escuchar a Max y James conversar o jugar, pero esa mañana el sonido era diferente. No era fuerte, pero lo suficientemente claro como para captar mi atención. Al principio, pensé que solo estaban viendo una película de acción o algo por el estilo, pero después de unos minutos, comencé a sentir que algo no estaba bien. El sonido no se asemejaba a la bulla de una película normal, no era continuo, a veces era lento y a veces rápido. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un pensamiento fugaz hizo que mi rostro se sonrojara. No quería creer lo que estaba escuchando. Pero cuanto más escuchaba, más seguro estaba de que Max y James probablemente estaban viendo algo inapropiado. Una ola de vergüenza me invadió, y me pregunté por qué me había despertado para escuchar esto. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar, y mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Me cubrí la cara con las manos, tratando de ahuyentar esos pensamientos inapropiados de mi mente. Esto es algo privado, me repetí, pero lo que me hacía sentir más extraña era escuchar esos sonidos provenientes de su habitación. Siempre habíamos sido muy cercanos, y nunca imaginé que me encontraría en una situación así. No quería seguir escuchando, pero los sonidos parecían seguir persiguiéndome, cada vez más altos. Me senté en la cama y abrí la puerta con suavidad. No estaba segura de qué iba a hacer, pero la ansiedad en mi pecho me impedía quedarme quieta. Caminé despacio por el pasillo, tratando de hacer el menor ruido posible. Pero cuando llegué a la puerta de su habitación, el sonido se volvió tan claro que sentí que las paredes ya no nos separaban. Me quedé quieta junto a la puerta, sintiéndome avergonzada y confundida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis pensamientos se volvían caóticos. Sabía que esto probablemente era algo que cualquier persona podría experimentar, pero escuchar desde la habitación de Max y James era diferente. No sabía cómo reaccionar. Mordí mi labio, sin estar segura de si debía dar la vuelta o quedarme allí. Presioné mi oído contra la puerta, tratando de estabilizar mi respiración, pero los sonidos parecían consumir todos mis pensamientos racionales. Una parte de mí quería dar la vuelta y marcharse, pero otra parte estaba fascinada, incapaz de alejarse de esos sonidos. De repente, la puerta se abrió y retrocedí en un sobresalto. James estaba allí, con los ojos abiertos de par en par, como si lo hubieran atrapado haciendo algo indebido. Quedé paralizada, sin saber qué decir. Nos miramos en silencio, sintiendo que el tiempo se detuvo. El silencio era tan denso y asfixiante que me costaba respirar. James se aclaró la garganta e intentó romper la tensión. «Grace, ¿qué haces aquí de pie?» Su voz temblaba, claramente intentando mantener la calma, pero sin poder ocultar su vergüenza. Se rasguñó la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. La cara de James estaba roja por la vergüenza, y yo no estaba mejor. Mi corazón latía descontroladamente, y todo mi cuerpo ardía. Bajé la mirada, evitando su mirada, y balbuceé, solo pasaba por aquí. Mis palabras eran débiles, pero era lo único que podía decir en ese momento. Justo en ese instante, el ruido en la habitación se detuvo abruptamente y Max salió de detrás de James, su rostro también rojo como el de James, lleno de incomodidad. Me miró rápidamente y luego desvió la mirada, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos.
Allí estábamos, sin saber qué decir. El ambiente entre nosotros era denso, y parecía que nadie sabía cómo romperlo. Sonreí nerviosamente, pasándome la mano por el cabello como una forma de ocultar mi incomodidad. Solo pasaba por aquí, repetí, mi voz temblando un poco. No hay nada, me voy. Me di la vuelta rápidamente y volví a mi habitación, deseando escapar de esa situación incómoda lo más rápido posible. Sentí sus miradas siguiéndome mientras me alejaba, pero no me atreví a mirar atrás. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundamente. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y sentía como si me hubieran atrapado en una situación que no debía presenciar. La vergüenza aún persistía en mi pecho y no podía dejar de pensar en ese momento, en la forma en que James y Max me miraron, en el incómodo silencio que siguió. Todo eso daba vueltas en mi mente, repitiéndose sin cesar. Intenté ahuyentar esos pensamientos negativos, pero cuanto más lo intentaba, más se intensificaban. Constantemente me repetía que esto solo era una situación inesperada, algo que nadie quería que sucediera, pero no podía evitar preguntarme si esto cambiaría las cosas entre nosotros para siempre. Un rato después, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se hundió y supuse que no eran mis padres, ya que ellos normalmente solo entran directamente cuando me necesitan. Seguramente solo podía ser Max o James. Respiré hondo para calmarme antes de abrir la puerta. James estaba allí, luciendo tan avergonzado como antes. Evitaba hacer contacto visual, jugando nerviosamente con sus manos. Grace, realmente lo siento por lo que pasó antes, dijo, con un tono suave. No era lo que piensas. Solo estábamos viendo una película y, quizás, el momento no fue el adecuado. Me quedé allí un momento, dudando. Podía ver la inseguridad en sus ojos. Luego, Max apareció detrás de él en el marco de la puerta, también luciendo incómodo, sus ojos parpadeando entre yo y James, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Nadie dijo nada durante unos segundos, y el silencio se volvió denso. Me di cuenta de que si esta incomodidad continuaba, solo empeoraría las cosas, así que decidí romper el silencio. Sonreí tímidamente, tratando de actuar con calma a pesar de la tensión. Vamos, no tengo ninguna intención, dije. No se pongan tan tensos. Solo pasaba. Max y James intercambiaron miradas como si estuvieran comunicándose en silencio. Después de una breve pausa, James suspiró y una sonrisa volvió a su rostro. ¿De verdad, Grace? ¿No te sientes incómoda? Rápidamente asentí, tratando de tranquilizarlos. Sí, estoy bien. Sinceramente, creo que los tres solo estamos un poco avergonzados por esto. Entonces, para suavizar las cosas, propuse, ¿por qué no nos sentamos y hablamos? Quizás eso nos ayude a disipar la tensión. Ambos se sorprendieron por mi propuesta, pero después de un momento de duda, aceptaron. Entramos en mi habitación y me senté en la cama. Decidí hacer una broma para aliviar el ambiente. Miré a Max y bromeé, ¿la película era tan buena que se olvidaron del tiempo? Max sonrió tímidamente y se cubrió la cara con las manos. Vamos, Grace, no bromees. Simplemente no esperábamos que escucharas. De verdad, levanté una ceja en tono juguetón. Pensé que la habían puesto alta para que yo escuchara. Todos reímos y la incomodidad comenzó a desvanecerse. Después de un rato, mi curiosidad volvió a surgir y miré a Max y James, preguntándome si debería mencionar lo que había cruzado por mi mente. Después de un momento de duda, reuní el valor para decir, ¿qué tal si probamos algo parecido a lo que vimos en la película? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. No estaba segura de cómo reaccionarían, pero sentía una ola de curiosidad que no podía contener. Max y James me miraron con sorpresa. ¿Hablas en serio?, preguntó James, su voz llena de confusión. Asentí, tratando de mantener una expresión seria. Solo tengo curiosidad. Probar una vez no está de más, ¿verdad?, dije suavemente, sin atreverme a mirarlos directamente. No puede ser. Max respondió de inmediato, sacudiendo la cabeza con firmeza. Ambos se giraron, claramente incómodos, pero no estaba lista para rendirme. Tomé las manos de ambos para tranquilizarlos y a mí misma. Solo una vez. Quiero saber cómo se siente. Después de un largo silencio, James suspiró y finalmente habló, está bien. Pero solo esta vez,
y mantendremos el secreto, nadie puede saberlo. La voz de James se volvió suave, enfatizando la importancia de la frontera. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba nuestra respiración. Mi corazón latía rápidamente mientras comenzábamos, cada gesto cuidadoso pero lleno de intensidad. No podía determinar cuánto tiempo había pasado, pero sentía como si todo en el mundo se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros. Cuando todo terminó, la luz del sol entraba por la habitación y había una calma serena. No dijimos nada, solo nos quedamos acostados juntos, respirando de manera uniforme. La tensión que antes temía había desaparecido, reemplazada por una conexión más profunda. Nos dirigimos a la cocina juntos para preparar el almuerzo, y todo se sentía sorprendentemente natural, como si nada hubiera sucedido. Pero en el fondo, sabía que la frontera entre nosotros se había desplazado. Mientras nos sentábamos a comer, James sonrió y me preguntó, ¿estás bien? Asentí, devolviendo la sonrisa. Estoy bien, y creo que los quiero a ambos más que ahora. Me sonrojé por mis palabras, pero solo ellos tomaron mi mano, sonriendo con calidez y afecto. Nosotros también, dijeron, y continuamos con la comida, sabiendo que nuestra relación había cambiado, pero sin arrepentimientos, solo un vínculo más profundo, algo que seguiría sin ser nombrado, pero que era evidente entre nosotros. Desde ese día, todo se sintió diferente, pero de una manera sutil. La relación anterior, pura y simple, ahora había cruzado una frontera invisible. La intimidad que compartíamos antes había evolucionado hacia algo más complejo. Cada vez que nos mirábamos a los ojos, había una nueva comprensión, una conexión más profunda que antes no existía. No hablamos de ello, pero sabíamos que ese vínculo no verbal había cambiado la dinámica entre nosotros de maneras difíciles de explicar. Pero mientras el cambio en nuestra relación era innegable, en el fondo, sabía que lo que habíamos hecho no estaba bien. La frontera que habíamos cruzado era un error. Habíamos sucumbido ante la curiosidad de la juventud, y aunque esto nos había acercado de alguna manera, también dejó una marca en mi conciencia. No podía ignorar el hecho de que habíamos roto algunas reglas básicas, aunque no intencionadamente. Nuestros actos habían cambiado la forma en que veía el mundo, y eso pesaba en mí. A veces aún me sentía ansiosa al recordar ese momento. La incomodidad no había desaparecido por completo, cada vez que miraba a Max o James, podía sentir el cambio en el aire, una tensión no dicha que aún permanecía justo debajo de la superficie. Nunca volvimos a hablar de lo que había sucedido, casi como un acuerdo silencioso para olvidarlo y seguir adelante. Pero la forma en que ellos me trataban ahora era diferente. Eran más cuidadosos, más suaves en sus acciones, como si temieran lastimarme, aunque sabía que me amaban. Y yo, no podía evitar sentir que mi corazón latía más rápido cada vez que cruzaba miradas con ellos. Había una mezcla de emoción y ansiedad, una sensación que nunca había tenido antes. La curiosidad de la juventud nos había llevado por este camino, un camino lleno de emociones que no estábamos preparados para manejar. Nuestra conexión se volvió más fuerte. Pero también es más complejo, y sé en el fondo que nada volverá a ser como antes. Al mirar atrás, me doy cuenta de que fui impulsiva e inmadura. Nuestras acciones, guiadas por la curiosidad y las emociones, cruzaron un límite que nunca debió ser roto. No me arrepiento, pero tampoco puedo negar la sensación de culpa y confusión que todavía me persigue. Me atormenta, recordándome que la curiosidad a veces puede llevarnos por caminos peligrosos que nunca pretendimos recorrer. Puede que no quisiéramos que las cosas sucedieran así, pero sucedieron, y ahora debemos enfrentar las consecuencias. A través de esta experiencia, he aprendido una lección importante: la curiosidad, aunque natural, no siempre vale la pena satisfacer, especialmente cuando amenaza la integridad de las relaciones y los límites que nos protegen. Los límites en la vida no están destinados a restringirnos, existen para protegernos de tomar decisiones de las que podríamos arrepentirnos. A veces, contenerse y mantenerse firme es la mejor opción. Así que, para cualquiera que esté leyendo esto, quiero dar un consejo: no dejes que la curiosidad momentánea te lleve a decisiones que puedan arruinar las relaciones que valoras. Antes de actuar según emociones intensas, detente y piensa en las consecuencias a largo plazo. Las emociones, especialmente las emociones fuertes, suelen ser temporales, pero las consecuencias que traen pueden durar toda la vida. Valora las relaciones que tienes y respeta los límites que vienen con ellas. El amor verdadero, el tipo de amor duradero, no necesita actos impulsivos para demostrar su fuerza.
Se construye sobre la confianza, el respeto, la comprensión y la responsabilidad. Esa es la lección más importante que he aprendido.